La ortiga, esa planta tan común en los campos y jardines, es frecuentemente vista como una simple molestia por su picazón inmediata al contacto. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esta planta tiene una historia profunda y un simbolismo que se remonta a tiempos antiguos, incluyendo sus menciones en textos sagrados como la Biblia. En este video, vamos a adentrarnos en la verdadera historia de la ortiga y su significado en las escrituras bíblicas, dejando atrás los prejuicios comunes para descubrir su relevancia espiritual y cultural. A lo largo de la historia, la ortiga ha sido percibida de diversas formas. Para unos, es un símbolo de incomodidad y dolor, mientras que para otros representa la resiliencia y la capacidad de sanar. Aunque no aparece explícitamente en las traducciones más comunes de la Biblia, su presencia está, de alguna manera, ligada a varias plantas mencionadas en los textos sagrados. En sus hojas, raíces y el dolor que causa su contacto, podemos encontrar una metáfora poderosa sobre el sufrimiento humano, la purificación y la transformación. A través de la ortiga, se nos recuerda que el dolor y el sufrimiento, aunque incómodos, son a menudo preludios necesarios para el crecimiento espiritual. Es importante comprender que la ortiga no es solo una planta que produce una reacción inmediata en nuestra piel. Tiene un simbolismo mucho más profundo que conecta con las enseñanzas espirituales. En muchos pasajes bíblicos, el sufrimiento físico y emocional es presentado como un medio a través del cual las personas pueden acercarse a Dios, reflexionar sobre su propósito en la vida y encontrar la redención. La ortiga, aunque dolorosa, nos enseña a enfrentar nuestras dificultades con la misma disposición que Cristo mostró al atravesar su propio sufrimiento en la cruz. ¿Podría ser que la ortiga, entonces, esté mostrando un camino hacia la purificación? Esa es la pregunta central que exploraremos en este video. A lo largo de este contenido, profundizaremos en las diversas referencias que podrían vincularse con esta planta en los textos bíblicos, desentrañando sus significados ocultos. Pero no solo nos quedaremos en lo teórico. También veremos cómo las interpretaciones modernas de la ortiga, desde la medicina natural hasta su simbolismo en las prácticas espirituales contemporáneas, siguen resonando en nuestras vidas. Aprenderemos sobre su uso en rituales de sanación, su papel en la terapia natural y su simbolismo como una herramienta de transformación personal y espiritual. Al final de este video, te invitamos a reflexionar sobre el papel de la ortiga en tu propia vida. Tal vez, al igual que esta planta, hay momentos en los que sentimos dolor, incomodidad o frustración, pero detrás de esos momentos difíciles, podría haber una oportunidad para sanar y crecer espiritualmente. La ortiga nos desafía a mirar más allá de las apariencias y descubrir los significados profundos que pueden estar escondidos en las experiencias de nuestra vida. Así que, quédate con nosotros hasta el final, para descubrir la verdad sobre la ortiga en la Biblia y cómo su mensaje sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. Esta es una historia que va más allá de lo físico y nos lleva directamente al corazón de lo espiritual. No te lo pierdas. La ortiga, esa planta que comúnmente se ve como una molestia debido a la picazón que provoca al entrar en contacto con la piel, tiene una historia mucho más profunda y significativa de lo que se podría imaginar. A lo largo de los siglos, la ortiga ha tenido un papel importante en diversas culturas y tradiciones espirituales, siendo considerada no solo por sus propiedades medicinales, sino también por el simbolismo que encierra. En este video, nos adentraremos en el contexto histórico y simbólico de la ortiga, explorando su significado en diversas culturas y su posible conexión con las enseñanzas bíblicas. Desde tiempos antiguos, la ortiga ha sido reconocida por sus múltiples usos. En el antiguo Egipto, por ejemplo, esta planta se utilizaba tanto en la medicina como en la confección de textiles. Los egipcios
eran muy conscientes de las propiedades curativas de la ortiga y la usaban para tratar diversas afecciones como dolores articulares, problemas urinarios e incluso para combatir la fatiga. Además, sus fibras eran aprovechadas para fabricar cuerdas, redes y telas resistentes, lo que demuestra la versatilidad de esta planta. En ese contexto, la ortiga era una herramienta valiosa tanto para la sanación como para la vida cotidiana. En la antigua Grecia y Roma, la ortiga también ocupaba un lugar importante. El famoso médico griego Dioscórides, en su obra De Materia Médica, hacía referencia a la ortiga como un remedio eficaz para aliviar dolores musculares y problemas respiratorios. Los romanos, por su parte, utilizaban la ortiga para aliviar el dolor, pero también la incorporaban en rituales de purificación y protección. De este modo, la ortiga no solo se veía como una planta curativa, sino como un medio para defenderse de las energías negativas y los males físicos. La capacidad de la ortiga para causar dolor al contacto y su presencia en los rituales protectores la convertían en un símbolo de fortaleza y resistencia. El simbolismo de la ortiga va más allá de su uso medicinal y protector. En muchas culturas, esta planta ha sido vista como un símbolo de resistencia y transformación. Su capacidad para crecer en suelos duros y condiciones adversas la ha convertido en un símbolo de perseverancia, de la lucha por la vida frente a las dificultades. En el folclore celta, por ejemplo, la ortiga se utilizaba en rituales para protegerse de las malas energías. Su picazón y su dureza eran asociadas con la defensa contra lo oscuro y lo maligno, convirtiéndola en una planta que, aunque dolorosa, podía servir de protección ante fuerzas invisibles y amenazas externas. En la tradición cristiana, aunque la ortiga no aparece explícitamente en la Biblia, su simbolismo puede ser vinculado a ciertos conceptos presentes en las Escrituras. El sufrimiento, la purificación y la sanación son temas recurrentes a lo largo de los textos sagrados, y la ortiga, con su picazón dolorosa, puede representar ese tipo de procesos espirituales. Al igual que el sufrimiento humano, que a menudo es necesario para la purificación del alma, el dolor causado por la ortiga puede ser visto como una metáfora de las pruebas que enfrentamos en la vida. Estas pruebas, aunque dolorosas, tienen un propósito mayor: nuestra transformación y crecimiento espiritual. En este sentido, la ortiga puede simbolizar los momentos difíciles que nos conducen a la redención. La conexión de la ortiga con la purificación se encuentra también en la idea bíblica de la limpieza a través del sufrimiento. En varios pasajes, la Biblia habla de cómo las dificultades y los obstáculos pueden servir para fortalecer el carácter y acercarnos a Dios. En el Antiguo Testamento se nos recuerda que el sufrimiento no es en vano, sino que tiene un propósito divino. De manera similar, la ortiga, aunque dolorosa, tiene un propósito: purificar y transformar. Así como el sufrimiento puede ser el camino hacia una mayor cercanía con lo divino, el dolor de la ortiga puede ser visto como un símbolo de la limpieza del alma. En la tradición de la medicina natural, la ortiga ha mantenido su relevancia a lo largo de los siglos. Hoy en día, es ampliamente utilizada por sus propiedades antiinflamatorias, diuréticas y nutritivas. En este sentido, la ortiga continúa siendo un símbolo de sanación, de restauración y de equilibrio. Su uso en la medicina popular, desde la Edad Media hasta la actualidad, ha sido ampliamente documentado. La planta, que alguna vez fue vista como un remedio para los dolores articulares y las afecciones respiratorias, sigue siendo una fuente valiosa de bienestar en el mundo moderno. La ortiga, por lo tanto, no solo tiene un papel en el pasado, sino que continúa siendo relevante en las prácticas curativas actuales. Pero la ortiga no es solo una planta de sanación física. Su simbolismo en diversas culturas
también está relacionado con la transformación personal y espiritual. Al igual que la purificación del alma que se menciona en la Biblia, la ortiga es vista como un medio para superar las dificultades de la vida y renacer de ellas. Su doloroso contacto nos recuerda que, a veces, el camino hacia el crecimiento y la madurez espiritual está lleno de desafíos. Sin embargo, esos desafíos no son en vano, ya que nos ayudan a desarrollar la resistencia necesaria para enfrentar las pruebas de la vida y avanzar hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y de lo divino. Además de su papel en la curación y la protección, la ortiga también ha sido considerada una planta de poder. En muchas culturas, la ortiga ha sido utilizada en rituales de protección, tanto contra enfermedades físicas como contra malas influencias espirituales. Su picazón, aunque desagradable, es vista como una barrera protectora, una defensa contra los espíritus malignos y las fuerzas oscuras. Esta dualidad entre el dolor y la protección refleja la complejidad de la experiencia humana. Aunque enfrentamos dificultades, también tenemos las herramientas necesarias para superarlas. A lo largo de la historia, la ortiga ha sido vista como un símbolo de resistencia, de lucha frente a la adversidad y de transformación. Su presencia en la medicina tradicional, sus asociaciones espirituales y su vínculo con el sufrimiento y la purificación hacen de la ortiga una planta poderosa, tanto en el plano físico como en el espiritual. En este video, exploraremos cómo este simbolismo sigue siendo relevante hoy en día, cómo la ortiga sigue siendo una herramienta de sanación, protección y transformación. Así que te invitamos a quedarte hasta el final de este video, donde desentrañaremos más sobre el impacto de la ortiga en nuestras vidas y su conexión con las enseñanzas bíblicas, invitándote a reflexionar sobre su mensaje profundo y espiritual. La ortiga, aunque no es mencionada de manera explícita en la mayoría de las traducciones bíblicas, aparece de forma indirecta en las Escrituras a través de imágenes de plantas que evocan sufrimiento, purificación y juicio divino. Las plantas, como las zarzas, espinas y breñas, son mencionadas con frecuencia en el contexto de las consecuencias de la desobediencia y del pecado, y la ortiga, con su picor y sus hojas afiladas, puede ser vista como parte de esta simbología. A través de estas metáforas, la ortiga cobra un significado espiritual profundo en las enseñanzas bíblicas, revelando lecciones sobre el sufrimiento humano, el arrepentimiento y la redención. En el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Isaías, encontramos pasajes que emplean el simbolismo de las plantas para describir el juicio y la devastación que sobrevendrán a Israel debido a su infidelidad. En Isaías capítulo 34, por ejemplo, el profeta anuncia el castigo divino sobre las naciones y el destino de la tierra cuando ésta sea castigada. En un pasaje se dice: «Y en sus palacios crecerán espinos, ortigas y zarzas en sus fortalezas, y será morada de chacales y habitación de hienas». Aunque el término ortiga no aparece en todos los textos bíblicos, el uso de estas plantas como símbolos de dolor y destrucción resulta muy significativo. Las ortigas, con su picazón aguda, simbolizan el castigo de Dios que llega como consecuencia de la desobediencia. El sufrimiento que provocan las ortigas refleja el sufrimiento que experimenta un pueblo alejado de la voluntad divina. De manera similar, el libro de Oseas utiliza imágenes similares para describir la consecuencia de los pecados de Israel, como la idolatría y la infidelidad a Dios. En Oseas capítulo 10, el profeta habla de la destrucción que vendrá sobre Israel por haberse apartado del camino recto. Sembrad para vosotros en justicia, cosechad según misericordia, haced un nuevo terreno, porque es tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis sembrado impiedad, y cosecharéis maldad.
Aunque no menciona específicamente la ortiga, el simbolismo de las plantas que crecen de forma amarga y dolorosa sigue presente, evocando la noción de que las acciones del pueblo traen consecuencias dolorosas y destructivas, tal como el contacto con las ortigas produce un dolor inmediato. El simbolismo de las plantas espinosas y de las ortigas se conecta frecuentemente con la idea del juicio divino. Las Escrituras a menudo hablan de las consecuencias dolorosas que seguirán a la desobediencia de Dios, y estas plantas se utilizan para expresar ese sufrimiento. El dolor físico provocado por la ortiga puede ser interpretado como una metáfora de los tormentos espirituales que atraviesan aquellos que han rechazado la corrección divina. En muchos textos bíblicos, las plantas que crecen en lugares desolados o como consecuencia de la corrupción moral son símbolos del castigo de Dios sobre un pueblo que ha decidido seguir sus propios caminos en lugar de seguir la justicia divina. En cuanto al concepto de purificación, la ortiga también puede interpretarse como un símbolo de la disciplina y del sufrimiento necesario para la transformación espiritual. En el Antiguo Testamento, el proceso de purificación a menudo incluía sacrificios y rituales que buscaban alejar el pecado y restaurar la relación con Dios. La ortiga, con su picor punzante, puede verse como un símbolo de la purificación que se logra a través del sufrimiento. La picazón, que causa al entrar en contacto con la piel, puede compararse con el dolor que se experimenta al enfrentar la corrección divina, que aunque incómoda, tiene el propósito de sanar y transformar. Así como la ortiga es una planta que crece en suelos poco fértiles y sin embargo cumple una función, el sufrimiento tiene un propósito divino: purificar y llevar a una vida más cercana a Dios. Además de su simbolismo de juicio y purificación, la ortiga también podría relacionarse con la noción de la resistencia en la Biblia. En las Escrituras, las pruebas y tribulaciones son a menudo vistas como medios para fortalecer la fe. El apóstol Pablo habla de esto en su carta a los Romanos, donde menciona que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia, carácter. La ortiga, en este contexto, simboliza la fortaleza que puede surgir del sufrimiento. Aunque su picazón es dolorosa, quien soporta el contacto con ella puede salir más fortalecido. Del mismo modo, la fe cristiana enseña que las pruebas de la vida, aunque dolorosas, sirven para fortalecer la relación con Dios y para edificar el carácter de los creyentes. La ortiga, con su capacidad de resistir incluso en las condiciones más difíciles, simboliza esta resistencia frente a las adversidades. El concepto de sufrimiento redentor también aparece en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo. En Romanos capítulo 5, el apóstol escribe: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza». Este pasaje revela que el sufrimiento tiene un propósito. Es un medio para probar la fe y generar esperanza. Al igual que la ortiga, que parece causar solo incomodidad, pero tiene beneficios medicinales, el sufrimiento espiritual trae consigo bendiciones y un crecimiento profundo en la vida cristiana. El apóstol no solo ve las dificultades como algo negativo, sino como un proceso necesario para la formación del carácter y el acercamiento a Dios. En este sentido, la ortiga se convierte en un símbolo de las lecciones espirituales que se aprenden a través de la experiencia del sufrimiento. Al considerar el simbolismo de la ortiga, no podemos dejar de pensar en la representación de las pruebas y desafíos como parte del proceso de la vida cristiana. Las Escrituras nos invitan a enfrentar las dificultades con fe y esperanza, sabiendo que son herramientas de transformación que nos acercan más a Dios. De manera similar, la ortiga, aunque dolorosa, es una planta que tiene un propósito mayor. Su picazón
y su naturaleza defensiva pueden ser vistas como una metáfora del dolor necesario para el crecimiento y la restauración. En la Biblia, Dios utiliza las pruebas como medios para purificar a su pueblo, y aunque estas pruebas pueden ser incómodas o difíciles, tienen un propósito divino. En el libro de Apocalipsis, cuando se habla de la restauración del mundo y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, el sufrimiento y el dolor desaparecen. En Apocalipsis 21:4 se dice: «Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Este versículo nos da esperanza al recordar que todo sufrimiento, incluido el representado por la ortiga, es temporal y será sustituido por una paz eterna. Aunque la ortiga simboliza el sufrimiento de este mundo, también nos recuerda que un día Dios hará todas las cosas nuevas y el sufrimiento será erradicado. Finalmente, el simbolismo de la ortiga en la Biblia no solo se limita a representar el juicio y el sufrimiento, sino también la oportunidad de crecimiento a través de la adversidad. Las Escrituras nos enseñan que, aunque la vida está llena de dificultades, estas dificultades son medios para acercarnos a Dios y para moldearnos según su voluntad. La ortiga, aunque incómoda al tacto, tiene su propósito en el reino de Dios. Como parte de la creación, es una señal de que incluso en los momentos de dolor y angustia, Dios está presente para guiarnos hacia la transformación y la redención. La ortiga es, por lo tanto, un recordatorio de que la adversidad es parte del proceso divino de purificación, crecimiento y renovación. Y al final, nos invita a confiar en que, a través de las dificultades, seremos más fuertes y más cercanos a nuestro Creador. La ortiga, aunque parece un símbolo de dolor y dificultad, también se convierte en un testimonio de la esperanza cristiana, que el sufrimiento, aunque real, tiene un propósito en los planes de Dios. Así como el pueblo de Israel enfrentó dificultades como parte de su proceso de purificación, también nosotros enfrentamos momentos de dificultad que nos llaman a crecer y confiar más plenamente en Dios. La ortiga, aunque comúnmente vista como una planta que causa incomodidad, tiene una profunda simbología espiritual y moral que se ha explorado a lo largo de la historia. Su naturaleza punzante y su capacidad de causar dolor físico, de manera similar a cómo las pruebas y los desafíos pueden afectar nuestra vida espiritual, ofrecen una visión más profunda de su significado. A menudo, las plantas en las Escrituras y las tradiciones espirituales sirven como símbolos poderosos que reflejan las luchas internas y las lecciones que debemos aprender en nuestro caminar moral y espiritual. La ortiga, con su picazón y su resistencia, no es solo una planta que causa incomodidad, sino una metáfora de cómo las dificultades pueden ser necesarias para el crecimiento, la purificación y la renovación espiritual. El sufrimiento y las dificultades son temas recurrentes en muchas tradiciones espirituales, y la ortiga, con su naturaleza dolorosa, puede verse como un recordatorio de que las pruebas y tribulaciones que enfrentamos en la vida son una parte esencial del proceso de maduración espiritual. En muchas escrituras se nos habla de la purificación que viene a través del sufrimiento, y la ortiga se puede interpretar como una planta que simboliza este proceso. Al igual que la ortiga causa dolor cuando entra en contacto con la piel, las pruebas espirituales a menudo nos causan incomodidad, pero estas pruebas son las que nos ayudan a purificarnos y acercarnos más a la divinidad. En este sentido, la ortiga puede verse como una especie de corrector divino que nos llama a examinar nuestra vida y nuestras acciones. En el ámbito moral, la ortiga también refleja las consecuencias del pecado y la desobediencia.
En las Escrituras, las plantas espinosas, como las zarzas y los cardos, a menudo se usan como símbolos de la decadencia moral y los efectos de alejarnos del camino recto. La ortiga, al igual que estas otras plantas, es un recordatorio de que las malas decisiones y los caminos erróneos pueden llevarnos a un estado de sufrimiento y desolación. El contacto con la ortiga, aunque doloroso, enseña que las acciones incorrectas pueden tener consecuencias dolorosas y que, si no estamos atentos, podemos encontrar la picazón del arrepentimiento cuando nos enfrentamos a nuestras malas decisiones. Sin embargo, a pesar de su naturaleza punzante y dolorosa, la ortiga también tiene un papel positivo en la medicina popular y la herbolaria, lo que puede tener una conexión simbólica con el concepto de curación y redención. En algunas culturas, la ortiga se utiliza en remedios naturales para tratar diversas afecciones, lo que nos recuerda que incluso las experiencias dolorosas pueden conducir a la curación y al crecimiento. Esta dualidad, la ortiga como una planta que causa dolor, pero también ofrece beneficios, refleja el proceso de transformación espiritual. Así como la ortiga puede ser utilizada para sanar, el sufrimiento y las dificultades que experimentamos en nuestra vida pueden, con el tiempo, llevarnos a una mayor comprensión de nosotros mismos y de la voluntad divina. El dolor, entonces, se convierte en un medio a través del cual experimentamos la curación interior. En un contexto más moral, la ortiga también puede ser vista como un símbolo de disciplina y resistencia. La picazón que produce cuando se toca nos recuerda que hay consecuencias por nuestras acciones y que debemos ser conscientes de las decisiones que tomamos. De manera similar, la moralidad y la ética requieren de una disciplina constante para mantenerse en el camino correcto. La ortiga nos enseña que la resistencia a los desafíos y la fortaleza para soportar las pruebas son necesarias para crecer como individuos moralmente responsables. En muchos pasajes bíblicos y en diversas enseñanzas espirituales, se nos recuerda la importancia de la disciplina, de soportar las dificultades con fe y de mantener nuestra integridad a pesar de las pruebas. La ortiga simboliza esta resistencia, mostrando que, aunque el sufrimiento sea inevitable, es posible sobreponerse a él y seguir adelante con fortaleza. Además, la ortiga también puede ser un símbolo de humildad. A menudo crece en terrenos difíciles y en lugares donde otras plantas no pueden prosperar. Esto nos recuerda que, en la vida espiritual y moral, no siempre estamos destinados a vivir en la comodidad o en la abundancia. En cambio, las dificultades y los tiempos difíciles pueden ser los que realmente nos moldean y nos enseñan a valorar lo que realmente importa. La ortiga, al prosperar en condiciones adversas, nos enseña que la verdadera humildad se encuentra en la aceptación de las circunstancias de la vida y en el reconocimiento de que la adversidad puede ser una herramienta de aprendizaje. A través de la humildad, podemos aceptar nuestras limitaciones y nuestras dificultades, y entender que éstas nos ofrecen oportunidades para crecer espiritualmente. En un nivel más profundo, la ortiga también simboliza la conexión con la naturaleza y el ciclo de la vida. Al igual que otras plantas que crecen y mueren según las estaciones, la ortiga refleja la idea de que todo en la vida está en constante cambio. El ciclo de crecimiento, sufrimiento y renacimiento es una parte integral de la vida, y la ortiga, al igual que la vida misma, sigue este ciclo. En este sentido, la ortiga puede verse como un recordatorio de que el sufrimiento y las pruebas son solo etapas temporales en un proceso más grande de renovación espiritual. Al igual que una planta florece y luego se marchita, nuestras pruebas son parte de un ciclo de purificación que eventualmente nos llevará a una mayor paz y comprensión espiritual. La ortiga también puede ser un símbolo de la conciencia de las consecuencias. En muchas enseñanzas morales,
se nos insta a ser conscientes de las repercusiones de nuestras acciones. Al igual que debemos tener cuidado al tocar la ortiga para evitar su picazón, debemos ser cautelosos en nuestras decisiones para evitar las consecuencias negativas de nuestras malas acciones. La ortiga, entonces, nos enseña a vivir con sabiduría, a tomar decisiones informadas y a ser responsables de los resultados que generan nuestras elecciones. En este sentido, la ortiga no solo nos recuerda el sufrimiento que sigue a las malas decisiones, sino que también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la prudencia y la cautela en nuestra vida moral y espiritual. En términos espirituales, la ortiga también puede simbolizar la necesidad de estar alerta y consciente de nuestras vulnerabilidades. Al igual que la ortiga, está llena de defensas naturales, como sus espinas. Nuestras vulnerabilidades espirituales y morales también requieren de protección. La ortiga nos enseña que debemos estar preparados para enfrentar los desafíos de la vida con determinación y fe. Pero también debemos ser conscientes de que existen fuerzas en nuestro entorno que pueden causarnos daño si no estamos alertas. La ortiga, entonces, nos invita a permanecer vigilantes, a fortalecer nuestras defensas espirituales y a reconocer las áreas en nuestras vidas que necesitan protección y cuidado. Finalmente, la ortiga representa la idea de que el sufrimiento y las dificultades no son fines en sí mismos, sino medios para un propósito más grande. En la vida espiritual y moral, el dolor y las pruebas a menudo se perciben como necesarios para el crecimiento y la redención. Así como la ortiga, a pesar de su naturaleza dolorosa, tiene propiedades curativas, nuestras dificultades y sufrimientos pueden conducirnos a una mayor comprensión de nuestro propósito en la vida. El proceso de pasar por el dolor y la dificultad, y luego encontrar sanación y transformación, es una de las lecciones más profundas que la ortiga nos ofrece como símbolo espiritual y moral. En resumen, la ortiga, con su capacidad para causar incomodidad y su simbolismo de sufrimiento, disciplina y resistencia, tiene un lugar importante en el ámbito espiritual y moral. Nos recuerda que, a pesar de las dificultades y el dolor que podamos enfrentar, siempre hay un propósito divino y transformador detrás de esas pruebas. Al igual que la ortiga crece en terrenos difíciles y se convierte en un remedio natural, nuestras luchas pueden llevarnos a una mayor comprensión, curación y renovación espiritual. A través de la ortiga, aprendemos que el sufrimiento puede ser un medio para alcanzar la purificación, la sabiduría y la paz, y que nuestras pruebas son una parte esencial del camino hacia la redención y la transformación moral y espiritual. La ortiga en la espiritualidad moderna es un símbolo complejo y lleno de significados que trasciende su apariencia física. Tradicionalmente conocida por sus propiedades urticantes, la ortiga se ha asociado con el dolor, el malestar y la incomodidad. Sin embargo, en muchas corrientes espirituales contemporáneas, se le reconoce también como un símbolo de resiliencia, transformación y sanación. Esta planta, con sus propiedades duales de causar dolor y ofrecer beneficios medicinales, se ha convertido en un reflejo de las experiencias humanas de sufrimiento y crecimiento espiritual. La ortiga es un recordatorio de que las dificultades y los desafíos son, en ocasiones, necesarios para el proceso de sanación y evolución personal. En la actualidad, la ortiga se asocia con la idea de enfrentar las dificultades de la vida de manera directa, reconociendo que el sufrimiento, aunque doloroso, tiene el potencial de ser transformador. La ortiga, al igual que otros elementos de la naturaleza, simboliza el proceso de crecimiento que surge a través de la adversidad. En muchas prácticas espirituales modernas, como el mindfulness y la meditación, se enseña que no se debe huir del dolor o de los aspectos incómodos de la vida, sino que se debe aprender a aceptarlos y a integrarlos como parte del proceso de sanación.
De manera similar a como la ortiga, a pesar de su dolorosa picazón, tiene propiedades curativas, las experiencias difíciles de la vida, cuando se abordan con la mentalidad correcta, pueden llevar a una mayor comprensión de uno mismo y a un bienestar duradero. La ortiga es también vista como un símbolo de purificación. Muchas prácticas espirituales modernas enfatizan la importancia de la purificación tanto a nivel físico como emocional y espiritual. En este contexto, la ortiga juega un papel importante como planta purificadora, capaz de limpiar el cuerpo de toxinas. De manera simbólica, se asocia con el proceso de liberación de las cargas emocionales o espirituales que bloquean el bienestar interior. Así como la ortiga, al ser utilizada en remedios herbales, purifica y limpia el cuerpo, en la espiritualidad moderna se ve como una metáfora de la liberación de las emociones negativas, los traumas pasados y las creencias limitantes que impiden el crecimiento espiritual. A través de la práctica de la meditación, el autoconocimiento y el trabajo terapéutico, se busca liberar esas toxinas internas que impiden la paz y la conexión con el ser interior. El simbolismo de la ortiga también se conecta con la idea de la protección. En muchas tradiciones espirituales, la protección espiritual es un tema fundamental. Esto implica defenderse de energías negativas, pensamientos destructivos o influencias externas que puedan desviar a una persona de su camino espiritual. La ortiga, con su naturaleza defensiva y su capacidad para infligir dolor, representa esta protección frente a aquello que puede dañar el alma. Al igual que la ortiga crea una barrera física mediante su picazón, en el ámbito espiritual se promueve la creación de límites saludables que protejan la energía y la integridad emocional de una persona. Esto no significa evitar el sufrimiento, sino más bien aprender a defenderse de las influencias externas que podrían desestabilizar el bienestar emocional y espiritual. En la espiritualidad moderna se habla también de la ortiga como un símbolo de la resistencia interna frente a la adversidad. En la vida, las personas enfrentan obstáculos y dificultades que a menudo parecen insuperables. Sin embargo, como la ortiga, que sigue creciendo en su entorno hostil, las personas pueden encontrar fuerza para resistir las dificultades y seguir adelante. La ortiga, al crecer en suelos pobres o en condiciones difíciles, nos enseña que la verdadera fortaleza no proviene de evitar las dificultades, sino de aprender a prosperar a pesar de ellas. En este sentido, la ortiga se convierte en un recordatorio de la capacidad humana para adaptarse y crecer en medio de las circunstancias más desafiantes. La ortiga también está relacionada con la idea de sanar a través del dolor. Muchas enseñanzas espirituales modernas sugieren que para alcanzar la paz y la sanación es necesario pasar por un proceso de transformación que a menudo involucra enfrentar las emociones más dolorosas y los aspectos oscuros del ser. La ortiga, con su capacidad para infligir dolor, se asocia con la idea de que el sufrimiento es a menudo el catalizador necesario para la sanación. Al igual que una herida que, aunque dolorosa, finalmente permite que el cuerpo se recupere, las experiencias difíciles y las emociones dolorosas pueden ser vistas como oportunidades para una mayor conexión con uno mismo y con el universo. Este proceso de sanación espiritual a menudo requiere tiempo, paciencia y la disposición para enfrentar los aspectos más oscuros de uno mismo. En las prácticas espirituales de hoy en día, el concepto de transformación personal está muy presente. La ortiga, con su capacidad para transformarse de una planta que causa incomodidad a una fuente de sanación, simboliza el poder de la transformación interior. En este proceso, las personas pueden aprender a transitar por las dificultades de la vida y, al hacerlo, transformarse en una versión más fuerte y equilibrada de sí mismas. La ortiga, al igual que el proceso de transformación, no es cómoda ni fácil,
pero el resultado final es una mayor conexión con uno mismo y con el mundo. La espiritualidad moderna enseña que la transformación personal ocurre cuando se enfrentan y superan los obstáculos que surgen en el camino. Otro aspecto importante es la relación entre la ortiga y la idea de la sombra. En la psicología profunda, el concepto de la sombra hace referencia a aquellos aspectos de la personalidad que se encuentran reprimidos o no reconocidos, pero que, cuando son confrontados, pueden liberar una gran cantidad de energía creativa y emocional. La ortiga, en este sentido, simboliza esos aspectos ocultos que necesitan ser tratados para que la persona pueda experimentar una sanación profunda. Al igual que la ortiga, que tiene un lado doloroso y un lado curativo, la sombra tiene aspectos oscuros y dolorosos, pero también es una fuente importante de autoconocimiento y crecimiento espiritual. Confrontar la sombra es una parte esencial del camino hacia la autorrealización, y la ortiga se convierte en un símbolo de esa confrontación. En el mundo actual, la ortiga es también vista como un recordatorio de la conexión entre el ser humano y la naturaleza. La espiritualidad moderna a menudo enfatiza la importancia de vivir en armonía con el medio ambiente y de reconocer que somos parte de un todo más grande. La ortiga, como planta que crece en la naturaleza, es una metáfora de la interconexión entre todas las formas de vida. A través de la ortiga, se invita a las personas a reflexionar sobre su relación con la naturaleza y cómo, al trabajar con las fuerzas naturales, pueden encontrar un equilibrio y una sanación profunda. Finalmente, la ortiga, al ser una planta de propiedades tanto sanadoras como dolorosas, representa la dualidad que es inherente a la experiencia humana. En la espiritualidad moderna, se busca integrar tanto los aspectos luminosos como los oscuros de la vida, y la ortiga es un símbolo perfecto de esa integración. La planta nos enseña que no hay crecimiento sin dificultad, ni sanación sin enfrentarse al dolor. Al igual que la ortiga que crece en lugares ásperos y puede resultar dolorosa al tacto, la vida espiritual y personal requiere valentía y la disposición para enfrentar las pruebas, sabiendo que, al final, todo ese proceso tiene el potencial de llevarnos hacia una mayor paz y comprensión. La ortiga. En la espiritualidad moderna, por lo tanto, nos recuerda que cada dificultad que enfrentamos tiene el potencial de convertirse en una oportunidad de crecimiento. A través de su símbolo de dolor y curación, protección y resistencia, la ortiga nos invita a abrazar nuestras propias dificultades con el entendimiento de que en ellas se encuentra la semilla del cambio, la sanación y la transformación. En diversas religiones y culturas, a lo largo del mundo, la ortiga ha sido un símbolo de gran valor, con significados y asociaciones que varían según el contexto. Desde sus propiedades medicinales hasta su lugar en el folclore, la ortiga ha sido reconocida por su fuerza, resistencia y capacidad para prosperar en condiciones difíciles. Aunque en algunas culturas se le ha atribuido una función protectora, purificadora o de resiliencia, en otras se ha visto con desconfianza e incluso temor debido a su capacidad para causar incomodidad física. La naturaleza multifacética de la ortiga en los contextos culturales revela mucho sobre la experiencia humana del crecimiento, el sufrimiento y la sanación. En muchas culturas antiguas, las plantas, incluidas la ortiga, se consideraban poseedoras de un significado espiritual. En la mitología nórdica, por ejemplo, la ortiga se asociaba frecuentemente con el dios Thor, el protector de la humanidad. El martillo de Thor, Mjolnir, era visto como capaz tanto de destruir como de crear, y de manera similar, la ortiga representaba la dualidad de la existencia, ofreciendo tanto dolor como curación. En estas tradiciones, la ortiga simbolizaba tanto protección como un recordatorio de la fuerza necesaria para superar los desafíos.
Así como Thor era visto como un protector contra el caos, la ortiga era considerada una planta que podía alejar energías negativas y ofrecer una especie de fortificación espiritual. En las tradiciones celtas, la ortiga también era vista como una planta de gran importancia. Los celtas mantenían una conexión profunda con la naturaleza, y muchas plantas eran consideradas poseedoras de poderes capaces de influir tanto en el ámbito físico como espiritual. La ortiga se utilizaba en diversos rituales y se creía que proporcionaba protección contra los espíritus malignos y las enfermedades. Era común ver ortigas colgadas en las puertas o utilizadas en amuletos protectores. La naturaleza punzante de la ortiga era simbólica de su capacidad para defenderse de las amenazas, y se la veía como una planta capaz de establecer límites y proteger el hogar y la familia. También se usaba en rituales para promover la sanación, ya que se pensaba que ayudaba a limpiar el cuerpo y el espíritu de influencias negativas. En las tradiciones espirituales de Oriente, como el hinduismo y el budismo, las plantas como la ortiga no suelen tener un reconocimiento tan prominente, pero el significado simbólico de las plantas en general juega un papel crucial. Muchas plantas son vistas como portadoras de lecciones espirituales o como metáforas de ciertas cualidades o enseñanzas. La ortiga, con su capacidad de causar dolor y sanar, podría entenderse como una representación de la paradoja de que el sufrimiento puede llevar a la sabiduría y al crecimiento espiritual. En el hinduismo, la idea de la dualidad es prevalente. Toda experiencia, ya sea placentera o dolorosa, se ve como una oportunidad para el crecimiento espiritual y la iluminación. En esta luz, la ortiga podría ser entendida como un símbolo de las inevitables dificultades de la vida, que, cuando se abordan con conciencia plena, pueden conducir a una comprensión más profunda y a la liberación del sufrimiento. En las culturas nativas americanas, las plantas son consideradas aliados espirituales que poseen sabiduría y poder. La ortiga ha sido utilizada por varios grupos indígenas con fines medicinales y ceremoniales. Conocida por sus fuertes propiedades curativas, la ortiga se usaba con frecuencia en remedios para el dolor, la inflamación y la desintoxicación. La naturaleza dual de la planta, tanto dolorosa como curativa, la convertía en un símbolo del equilibrio entre los opuestos. Representaba la idea de que el crecimiento a menudo viene a través de la dificultad, y la sanación frecuentemente requiere enfrentarse al dolor. La capacidad de la planta para infligir dolor era vista no como algo a temer, sino como una herramienta poderosa que, cuando se respetaba, podía proporcionar protección y sanación. En las tradiciones espirituales africanas, las plantas están profundamente conectadas con las prácticas ancestrales y los rituales de sanación. La ortiga no es una planta tan discutida como otras, pero al igual que en otras culturas, las tradiciones africanas dan gran importancia al concepto de protección y sanación. La ortiga, con su mecanismo defensivo de picazón, probablemente sería vista como una planta capaz de ahuyentar energías negativas o ataques espirituales. La presencia de tales plantas en las prácticas espirituales de diversas culturas africanas simboliza el poder de la naturaleza para proteger y sanar, así como la comprensión de que los desafíos de la vida, representados por plantas como la ortiga, pueden generar crecimiento y fortaleza. En el cristianismo, aunque la ortiga no se menciona específicamente en la Biblia, su presencia simbólica puede inferirse a partir de su asociación con otras plantas espinosas o punzantes. La idea de que el sufrimiento lleva al crecimiento espiritual es un tema central en las enseñanzas cristianas. El sufrimiento de Cristo en la cruz es visto como una experiencia transformadora, no solo para Él, sino para toda la humanidad. De manera similar, la ortiga, con su capacidad para picar y causar incomodidad, puede ser vista como una metáfora del sufrimiento
que los individuos deben atravesar en su camino espiritual. Así como el sufrimiento de Cristo condujo a la resurrección y a la renovación, el aguijón de la ortiga podría simbolizar el crecimiento espiritual que proviene de enfrentar la adversidad y soportar las dificultades. En las prácticas espirituales modernas, particularmente en el campo de la sanación holística y el ambientalismo, la ortiga ha recobrado atención como un símbolo de resiliencia, sanación y protección. En la medicina holística, la ortiga es celebrada por su capacidad para limpiar el cuerpo y la mente, ofreciendo desintoxicación y energía purificadora. Sus usos medicinales en la fitoterapia moderna resaltan su papel en el tratamiento de afecciones como la inflamación, la artritis y las alergias, subrayando la idea de que la sanación se logra a través de los regalos de la naturaleza. En este contexto, la ortiga puede ser vista como un símbolo del poder curativo del mundo natural, un recordatorio de que la naturaleza proporciona las herramientas necesarias para el bienestar tanto físico como espiritual. El papel de la ortiga en los movimientos espirituales y ambientales actuales también refleja una creciente conciencia sobre la interconexión de todas las formas de vida. El uso de la ortiga en rituales o prácticas modernas que se centran en la protección, la limpieza y la sanación, enfatiza la importancia del respeto por la naturaleza y la creencia de que el mundo natural contiene las claves para el bienestar humano. Esta conexión con la naturaleza es fundamental en muchas prácticas espirituales de hoy en día. A medida que las personas buscan reconectarse con la tierra y aprender de su sabiduría. Aunque la ortiga no sea venerada de la misma manera en todas las culturas o religiones, representa un concepto importante y universal: la dualidad de la vida. Su capacidad para causar dolor y al mismo tiempo ofrecer curación refleja la verdad espiritual de que el sufrimiento y el crecimiento están íntimamente vinculados. Ya sea utilizada en rituales ancestrales, prácticas curativas o como un símbolo de fortaleza y protección, la ortiga sirve como un recordatorio de que tanto las dificultades como la sanación son partes necesarias de la experiencia humana. Al abrazar ambos aspectos de la ortiga, su aguijón y su poder curativo, las culturas y los individuos pueden aprender a navegar por los desafíos de la vida con resiliencia, sabiduría y gracia. Al concluir este recorrido por el significado simbólico, histórico y espiritual de la ortiga, es esencial reflexionar sobre las lecciones que esta planta nos ofrece. La ortiga, con su naturaleza dual de dolor y sanación, nos invita a considerar la complejidad de nuestros propios viajes espirituales. Nos enseña que la vida no es solo un camino de comodidad y facilidad, sino un recorrido lleno de dificultades y crecimiento. En su aguijón y en su capacidad para sanar, la ortiga refleja la realidad de que muchas veces debemos enfrentar la adversidad para crecer y transformarnos. Así como la ortiga prospera en condiciones difíciles, también nosotros podemos emerger más fuertes y sabios cuando enfrentamos los desafíos de nuestra vida. Una de las lecciones centrales que nos brinda la ortiga es la idea de la resiliencia. La ortiga es una planta resistente, capaz de sobrevivir e incluso florecer en ambientes hostiles. No huye de las condiciones difíciles, sino que crece en lugares donde otras plantas se marchitarían. Esta resiliencia es simbólica del espíritu humano, que a menudo enfrenta pruebas y tribulaciones, pero tiene la capacidad de resistir y, en muchos casos, de prosperar. La capacidad de la ortiga para crecer a pesar de la adversidad nos recuerda que nosotros también poseemos la fuerza necesaria para superar los retos que se nos presentan. Nos invita a abrazar las dificultades de la vida, no como obstáculos a evitar, sino como oportunidades para el crecimiento y la transformación. La ortiga también nos enseña sobre la naturaleza del sufrimiento. En muchas tradiciones espirituales, el sufrimiento se ve como una parte inevitable de la experiencia humana.
una parte que lleva consigo el potencial de sabiduría y conocimiento. El aguijón de la ortiga puede compararse con las experiencias dolorosas que enfrentamos en nuestras vidas. Sin embargo, así como el aguijón de la ortiga es seguido por sus propiedades curativas, de igual manera, nuestro sufrimiento puede conducir a la sanación y al crecimiento espiritual. El sufrimiento, cuando se aborda con conciencia y con el corazón abierto, puede convertirse en un catalizador poderoso para la transformación. La dualidad de la ortiga, su capacidad de causar dolor y a la vez ofrecer sanación, nos recuerda que nuestro sufrimiento puede ser una puerta de entrada a una comprensión más profunda y al despertar espiritual. A través del dolor, podemos adquirir nuevas perspectivas, desarrollar mayor compasión y, finalmente, alcanzar un sentido más profundo de paz y plenitud. El simbolismo de la ortiga va más allá de la resiliencia personal y el sufrimiento e incluye también el concepto de protección. En muchas culturas, la ortiga se utilizaba para ahuyentar energías negativas y proteger el hogar de influencias externas. Esta idea de protección no solo se refiere a defenderse de amenazas externas, sino también a establecer límites y cultivar la fortaleza interior. El aguijón de la ortiga es un recordatorio de que, en ocasiones, debemos establecer fronteras claras en nuestra vida para proteger nuestro bienestar espiritual. Así como la ortiga se defiende de quienes intentan dañarla, nosotros también debemos aprender a defender nuestra paz interior y protegernos de la negatividad. Esto puede implicar establecer límites emocionales con los demás, resistir influencias dañinas y crear un espacio donde podamos nutrir nuestro crecimiento espiritual. Además de sus lecciones sobre resiliencia, sufrimiento y protección, la ortiga también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la sanación. A pesar de su doloroso aguijón, la ortiga ha sido utilizada durante siglos como una planta medicinal. Es conocida por su capacidad para sanar afecciones como la inflamación, las alergias y el dolor articular. Esta propiedad curativa nos invita a considerar las formas en las que nosotros también podemos sanar. Así como la ortiga tiene la capacidad de purificar y sanar, nosotros también podemos limpiar nuestros corazones y nuestras mentes de la negatividad y el dolor. La sanación, al igual que la ortiga, es un proceso que requiere paciencia, cuidado y respeto por los ritmos naturales de la vida. La capacidad de la ortiga para sanar nuestro cuerpo también nos invita a pensar en la sanación de nuestro espíritu. Al abrazar las lecciones de la ortiga, podemos encontrar maneras de sanar no solo nuestros cuerpos, sino también nuestros corazones y nuestras mentes, permitiéndonos regresar a nuestro estado natural de plenitud. El significado de la ortiga también radica en su conexión con la tierra y el mundo natural. Muchas tradiciones espirituales hacen hincapié en la importancia de reconectarse con la naturaleza como un medio para la sanación y el crecimiento espiritual. La ortiga, con sus raíces profundas y su conexión con la tierra, sirve como un símbolo poderoso de nuestra propia necesidad de mantenernos arraigados y conectados con el mundo que nos rodea. En un mundo que a menudo se siente desconectado y caótico, la ortiga nos recuerda la importancia de cultivar una conexión profunda con la naturaleza y con los ritmos de la tierra. Al hacerlo, podemos encontrar equilibrio, paz y un sentido de propósito. Así como la ortiga prospera en su entorno natural, también nosotros podemos florecer cuando nos alineamos con el flujo natural de la vida y con la sabiduría de la tierra. Además, la ortiga nos enseña sobre la importancia del equilibrio. Es una planta que encarna tanto la luz como la oscuridad, el dolor y la sanación. Esta dualidad refleja el equilibrio que debemos cultivar en nuestras vidas. La vida no se trata solo de buscar el placer y evitar el dolor, sino de aprender a abrazar tanto la luz como la oscuridad,
la alegría como la tristeza. La ortiga nos muestra que ambos aspectos de la vida son necesarios para nuestro crecimiento y evolución espiritual. Sin el dolor, no podríamos apreciar completamente la alegría. Sin los desafíos, no podríamos entender el valor de la paz. La naturaleza equilibrada de la ortiga nos recuerda que debemos abrazar todos los aspectos de la vida, sabiendo que cada experiencia, ya sea positiva o negativa, contribuye a nuestro crecimiento general y a nuestro desarrollo. En conclusión, la ortiga ofrece lecciones espirituales profundas que son relevantes no solo en las tradiciones antiguas, sino también en nuestras vidas modernas. Su simbolismo de resiliencia, protección, sanación y equilibrio habla de la experiencia humana universal. Nos desafía a enfrentar la adversidad con fuerza y gracia, a ver el sufrimiento como una oportunidad para crecer, a establecer límites para nuestro bienestar espiritual y a sanar con paciencia y cuidado. La ortiga nos invita a reconectarnos con la tierra y a encontrar equilibrio en nuestras vidas, reconociendo que tanto la luz como la oscuridad, la alegría y la tristeza son partes integrales del viaje humano. Al reflexionar sobre las lecciones de la ortiga, podemos obtener una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro camino espiritual, lo que nos lleva a una paz, sabiduría y plenitud mayores.